Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de dos apóstoles, dos de los 12 apóstoles, Felipe y Santiago. Por eso hoy quebramos el ritmo de nuestras lecturas de seguido del Evangelio de Juan para saltar al capítulo 14, versículos 6 al 14. Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el apóstol Tomás, en realidad, quien plantea la pregunta. Cuando Jesús ha dicho que va a la casa del Padre y que allí nos va a preparar una morada, el apóstol le pide a Jesús, le pide la ruta. Pero Jesús sabe muy bien que no basta indicar la meta. Hay que mostrar la forma concreta de alcanzarla. Por eso le había dicho un poco antes: al lugar donde yo voy, ustedes conocen el camino. Y hoy profundizamos entonces en la respuesta de Jesús. ¿Cómo podemos conocer el camino? Y la respuesta de Jesús son tres palabras inmensas que ninguna explicación podría agotar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres palabras inmensas, solemnes, que expresan la singularidad del cristianismo. Desde cuando Dios se hizo hombre en Jesús, este hombre ha abierto un sendero único para llegar a Dios. Es más, solo por Él, solo por medio de Él, podemos conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Para creer en Dios hay que creer en Jesús. Desgranemos en la mañana de hoy un poquito más, hasta donde podamos, la riqueza de estas tres palabras: camino, verdad y vida. Jesús dice primero: yo soy el camino. Soy el camino en el contexto de un Jesús que va a prepararnos una habitación en la casa del Padre. Significa: yo soy el camino para llegar a casa. Pero atención, en la Biblia podemos notar cómo hay muchos senderos. La Biblia está llena de senderos, de rutas, de caminos llenos de futuro y de esperanza. Y ante cada persona siempre se abren muchas posibilidades. Y ahora Jesús es muy específico: el camino soy yo. No se trata entonces de seguir un sendero físico, ni tampoco un programa, sino a una persona. Seguimos sus huellas, reproducimos sus gestos, preferimos a las personas que Él prefería,
nos contraponemos a lo que Él se contraponía y renovamos nosotros sus mismas opciones. Su camino conduce a una nueva manera de cuidar de la tierra y el corazón. Jesús es el camino para llegar a Dios, al corazón y a los otros. Y si Jesús es el camino, Él va delante. Delante donde no se levantan muros, ni se cavan barrancos, ni se hacen trincheras, solo horizontes abiertos y una meta. Él es el camino bien definido que no confunde ni deja a nadie en el aire. Hay un escritor que ustedes conocen muy bien, el dramaturgo William Shakespeare, quien en una de sus obras, Macbeth, por cierto una de mis preferidas, Macbeth, en el acto 5, en la escena 5, coloca en boca de Macbeth esta expresión cuando le comunican la muerte de la reina. La vida no es más que una sombra que pasa, como un pobre actor que se inquieta y se envanece por el tiempo que le toca estar en escena, y de quien nunca más se vuelve a oír nada. Y agrega Macbeth, la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, pero sin ningún significado. Pues bien, podemos decir que con Jesús, este relato, aparentemente sin sentido, a la que se refiere la obra de Shakespeare, se convierte ahora en la historia más hermosa del mundo, el sueño más grandioso jamás soñado, la conquista de amor y libertad, de belleza y de comunión, con Dios, con el cosmos y con cada ser humano. Hay un camino. La vida sí tiene un sentido. El Salmo 84 en el versículo 6 dice, «Feliz quien tiene el camino en el corazón». Los primeros cristianos llegaron a ponerse a sí mismos, antes de llamarse cristianos, de ponerse el nombre de camino. Nosotros somos los del camino. En Hechos 9:2, Pablo persigue a los del camino. Y estos son los que llevan el sendero en el corazón, los que recorren las estradas que Jesús inventó, los que caminan llamados por un sueño y no se detienen. Yo soy la verdad, dice Jesús en segundo lugar. Jesús no dice que tenga la verdad, sino que es la verdad, y que lo es con toda su persona, Él entero. Una verdad que no consiste en cosas que uno tenga que saber o tener, sino una manera de vivir. El cristianismo es una persona, es su dinamismo siempre libre y de gran nivel. Una verdad que arde, una revelación que me llega. De hecho, el término verdad en Juan tiene el sentido de revelación, algo que estaba oculto y que se da a conocer. No es un libro, ni es una ley que sea mejor que otras, sino un yo en quien está la verdad. En una vida, en la vida de Jesús, quien vino a mostrarnos el verdadero rostro del hombre y de Dios. Un rostro de Dios y del hombre que a veces deformamos. Pero Jesús corrige. Jesús nos muestra de manera nítida y clara cuál es el rostro de Dios, quién es Dios, y cuál es el rostro del hombre que estamos llamados a ser. Yo soy la verdad. Este yo soy es la verdad desarmada. Por cierto, nunca arrogante. La sencillez, podríamos decir, es hermana de la verdad. La verdad se hace y se dice con amor, o no es verdad. La verdad sin amor, ¿saben?, es una enfermedad de la historia, una enfermedad de la vida que nos hace padecer a todos de intolerancia. Una verdad mal entendida, agresiva, presumida o despótica, donde las cosas son como yo digo o no son, lo que genera es violencia, partidismos y violencia. La verdad, cuando es gritada con palabras que son como pedradas, como ocurre con los fundamentalismos, no es la voz de Dios. La verdad impuesta como ley no es de Dios.
¿Por qué? Porque Dios es una verdad amable en la persona de Cristo. Un autor que también me gusta, está entre mi lista de favoritos, Christian Bobin. Él ha llegado a decir esta frase muy sintética, pero dice todo. La verdad son ojos y manos que arden. La verdad son ojos y manos que arden. Las palabras y las acciones de Jesús, el que dice yo soy la verdad, tienen luz y dan calor. Las manos y los gestos de Jesús que arden en una vida inseparable de su amor, que ponen a la persona por encima del sábado, que sanan, que levantan vidas caídas, que rescatan a cada persona desde lo más profundo, que redireccionan la historia de quien se ha perdido en los más turbios caminos. El cristianismo es la historia de esta vida, la de Jesús, y en ella se destapa, esta es la verdad, lo que se revela, se descubre lo más hermoso del misterio de Dios y del ser humano. Y veamos ahora la tercera palabra. La primera ha sido yo soy el camino, la segunda yo soy la verdad y la tercera yo soy la vida. Podríamos preguntarle a Jesús, ¿qué me ofreces, Jesús? Y la respuesta es grande. Yo te hago vivir porque yo soy la vida. Soy el manantial y el viaje y la meta de la vida. Yo soy la vida. Son palabras enormes que ninguna explicación podría agotar ni delimitar. Palabras ante las que yo siento vértigo cada vez que las leo. El misterio del ser humano se explica solamente con el misterio de Dios. El secreto de la vida está más allá de mí mismo. Mi vida se comprende solo con la vida de Jesús. En mi existencia hay una ecuación. Más Dios equivale a más yo. Si Dios no es, tampoco yo soy. Entre más entra el Evangelio en mi vida, más vivo yo. Pues sí, más vida en mí, hasta una vida indestructible. Hasta llegar a decir, como decía San Pablo, para mí el vivir es Cristo. Su vivir entra en el corazón, en la mente, en el cuerpo, y se opone a la pulsión de la muerte, a la destructividad que acumulamos dentro de nosotros con nuestros miedos, hasta la esterilidad de una vida inútil. Porque saben bien, el miedo es la madre de la esterilidad. Por eso podemos decir hoy, leyendo este Evangelio, el misterio de Dios no está lejos de uno. Está en el corazón de la vida. Está en los gestos del nacer, del amar, incluso del dudar, pero también del creer. Está en los gestos del perder, pero también del ilusionarse, del retomar, del atreverse, del dar la vida. La vida lleva consigo el aliento de Dios. En cada amor de uno es Dios quien ama. Vida. Vida es todo lo que cabe bajo estas realidades. Futuro, amor, casa, pan, fiesta, reposo, deseo, Pascua, todo esto. Por eso, espiritualidad y realidad coinciden. Fe y vida se juntan. Lo sagrado y lo real provienen de la misma fuente. Pues sí, tenemos entonces así las tres expresiones de Jesús hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona, Jesucristo. Es Él quien con su vida nos ha mostrado el camino para llegar al Padre. Y por lo tanto, la vía, el camino, es la manera de vivir de Jesús. Y viviendo como Él, tú y yo podemos participar de su misma vida, que es vida verdadera en plenitud, vida eterna. Y frente a estas palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, Felipe le va a decir a Jesús, muéstranos al Padre, y es suficiente y nos basta. Es bello que los apóstoles pregunten, ¿saben? Que quieran entender,
así como nosotros aquí cada mañana tratamos de hacerlo. Felipe le pide más aclaraciones a Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le va a decir, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Son palabras que al final lo dicen todo. ¿Qué era lo que veían los discípulos, sino a una persona, a un hombre, y seguramente en algún momento nada más que un hombre que con su vida narraba a Dios? ¿Cuántas personas vieron a Jesús vivir y morir de tal manera que han llegado a creer que en la historia humana de Jesús Dios se estaba dando a conocer, Dios se estaba transfigurando, Dios estaba narrando su identidad? Y este Dios, resucitándolo de entre los muertos, declaró que en una vida, en una existencia vivida como la de Jesús, estaba dicho todo lo que era esencial para conocerlo a Él. Cuando nuestro Dios ha querido revelarse completamente, sin sombras, sin opacidades, lo ha hecho en una persona, en Jesús. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el rostro de Dios. Y esta es nuestra fe sólida. Y este es el camino por el cual nosotros andamos al encuentro del Señor en la espera de su venida gloriosa, cuando Él venga a tomarnos consigo. Y termina el Evangelio de hoy diciendo, quien cree en mí, también Él llevará a cabo las obras que yo realizo y hará obras mayores que estas. Falsa religión es reducir a Dios a nuestra poca medida. Verdadera fe es crecer nosotros hasta la medida de Dios. Y en este proceso, en este camino, reflejar a Dios, al Dios revelado en Cristo Jesús, con todo lo que Él hacía. Muy bien, queridos hermanos, este es el Evangelio de hoy. Los invito a retomarlo. Y quedémonos con estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Felipe pregunta, le pide, aclárame, Señor, muéstranos al Padre, también retengamos esta frase. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira a Jesús, mira cómo vive, mira cómo ama, mira cómo trata a la gente, mira cómo muere, y entenderás a Dios y cómo es que se dilata la vida. Feliz día para todos, mis queridos hermanos.